Bueno, ¿qué tal, compañeros? Yo soy Eduardo Gómez Trejo, soy alumno de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el día de hoy estoy grabando este video porque es un avance de mi lectura del libro Pueblo en Vilo de Luis González y González para la materia Historia Regional, la unidad de estudio número 2 llamada La Renovación de Proceso Historiográfico Nacional. Bueno, saludos al profesor Oscar Edilberto Santana Gamboa, que es el titular de esta materia. Y pues bueno, aquí les va un esbozo de mi lectura de Pueblo en Vilo. Pueblo en Vilo, para aquellos que no lo hayan tomado entre sus manos, que no conozcan este libro, lo digo para aquellos que vean el video fuera de la materia, ¿no? Que se lo encuentren en internet. Pueblo en Vilo es un libro fantástico sobre la vida histórica de San José de Gracia o la parroquia. San José de Gracia es un pueblito que se ubica en Michoacán, en el estado de Michoacán. Por cierto, bellísimo todo Michoacán. Es una joya Michoacán. Es una pena que de pronto escuchamos algunas noticias tan terribles, pero Michoacán es una joya. Yo por ahí conocí Jiquilpan, Zaguayo, que es de Jalisco, ya sé, pero está pegadito. Este, y también me encantó, por supuesto, todas aquellas zonas para llegar a aquellos pueblos. Digo Zaguayo porque traen pique por ahí como los de Jiquilpan. Jiquilpan me encantó, Lázaro Cárdenas me encantó, Nueva Italia, Uruapan, la propia Morelia, bueno, todo Michoacán es maravilloso, sus ríos, el Calzónzin, la Zararacua, la Zararacuitla y todo lo que conocemos del turismo, ¿no? Pero bueno, este pueblito llamado San José de Gracia, yo sé que muy pocos lo han escuchado. eh, y es un libro maravilloso, Pueblo en Vilo, porque como lo dice su nombre, San José de Gracia es un pueblo que está en vilo, ¿no? Suspendido en el aire durante mucho tiempo. No sé si en la actualidad no he llegado todavía a ese tema y no he investigado más, pero fue un lugar que pues no le importó a nadie. Las noticias nacionales prácticamente pasaban desapercibidas en ese lugar y era un lugar en el cual se prefería hablar acerca de una aurora boreal o de algún cometa o alguna estrella o algún eclipse en lugar de un hecho histórico trascendental que estaba aconteciendo en el país. Pero bueno, no se hable más, no divaguemos más y vamos a entrar de lleno con el tema. ¿Cuál es mi avance hasta el momento? Bueno, pues estamos en unos años atrás de 1625, ahí en el primer cuarto del siglo XVII, y la dueña de lo que hoy conocemos como San José de Gracia, de esas 50.000 hectáreas de la famosa Hacienda del Monte, llamada por entonces, la dueña era María Delgadillo, una tal María Delgadillo que tuvo 5 hijos. El hijo, uno de los 5 hijos, llamado Alonso, es el que se queda a la propiedad, la hereda, más de 50.000 hectáreas, la Hacienda del Monte, y pues como a él tampoco le importaba mucho como que la propiedad, de pronto vende latifundio un 6 de abril del año de 1625 a un fulano llamado Pedro de Salcedo Andrade. Pedro de Salcedo Andrade pues lo compra, lo adquiere, tampoco le importó como mucho la propiedad y pasó un siglo y medio. Y aquello fue un latifundio muy ocioso, mantenido por el mero orgullo del hacendado, ¿no? De la posesión, de yo tengo, hombre, pero pues nunca le sacó provecho. A partir de 1791, don Victoriano Jasso, un mercader de Tancícuaro, Michoacán, eh, comienza a repoblar la propiedad con algunos arrendatarios que se congregaban en diferentes rancherías. Hay que decir que en total había 6 familias que habitaban el latifundio y cuando don Victoriano Jasso lo comienza a repoblar, aumentan algunas otras familias, entre ellas criollas, mestizas y mulatas de igual manera. Aquellos vecinos lo que tenían que hacer era desbarbarizar la vieja hacienda del monte a cambio del usufructo del ganado que rescataron de la vida salvaje. Imagínense ustedes estas 50.000 hectáreas y mucho ganado ahí a la intemperie, ¿no? Sueltos en diferentes pastizales, en lomas, cerros y demás. Bueno, pues lo que tuvieron que hacer fue traer al ganado que estaba libre y ahora ya trayéndolo a su propiedad, habría que cuidarlo de robo, había que cuidarlo de lobos, imagínense nada más el temor. Tenían que recoger panales, utilizar la miel, eh, proteger las reses, por supuesto, a las cuales, pues bueno, algo así como bachoco, ¿no? Cuando tú metes un pollo a bachoco, le utilizan hasta el pico, caray, pues lo mismo hacían aquí. Comenzaban a utilizar toda la piel, todo el sabo posible y comenzaron esporádicamente a manejar también la leche y la carne. ¿Cómo era la gente de entonces, de aquellos ayeres de lo que hoy conocemos como San José de Gracia en Michoacán? La gente entonces pues era cabrona, bronca, chingona, hombre, de onda, machete, de chingadazos, de que te decían algo y sacaban el machete, pum, ¿no? Y había alguien que tapaba, pum, ya le cortaron la mano. Era gente de pocas palabras. Los hombres eran centauros, nunca se bajaban del caballo y yo escuché, y leí algo que se me hizo muy curioso, utilizaban calzón de piel de oveja. Yo nunca lo había escuchado calzón de piel de oveja o de venado
camisa de manta, eso sí, es muy común en la época de la Revolución Mexicana, no se diga. Algunos se volvieron ladrones de caminos, en especial del camino de sal y de salitre. Dice un historiador de Zaguayo, Jalisco, que asaltaban muchas personas por allá de principios del siglo XIX, 1800, y eran liderados por el famosísimo Martín Toscano, que después se convertiría en un prócer independentista, y Francisco Gil, quienes murieron fusilados, claro, por andar de guerrilleros, de revolucionarios, uno en 1803, el otro en 1805, en México y Jalisco respectivamente. Otro caballero de la zona famoso fue el buen José Antonio Torres, quien secundó a Hidalgo, a quien, según un tal Merino, integrante de las tropas realistas, informó que un 4 de abril de 1812 lo sorprendió cuando reunió una nueva gavilla tras ser derrotado en Jalisco y fue hecho prisionero. Sus 400 hombres murieron entre disparos y algunos que no murieron con balas los quemaron. Se les incendió porque ellos habían acabado con algunas otras zonas de la misma forma. Por su parte, bueno, pues Torres fue descuartizado, caray, rumbo a la Ciudad de México. Todo esto lo platico para poder entender un poco cómo era la gente que poblaba aquella región. Don Luis Macías, el dueño de la hacienda de La Palma, que era colindante de Cojumatlán, y el padre Marcos Castellanos, excura de Zaguayo, con 600 hombres, pelearon cerca de la laguna de Chapala y otros más se refugiaron en la hacienda de Cojumatlán. Muy sangrienta fue la batalla del Divisadero y los insurgentes mataron a muchos enemigos, muchos, y es así como nace el famoso Potrero de los Muertos, que es una zona aledaña precisamente ahí a San José de Gracia, en Michoacán. A los 30 vecinos que Jasso, recordemos que repobló este personaje, a los 30 vecinos que Jasso puso en su hacienda en Cojumatlán, los arrastró la barrasca de la revolución independentista. Entonces, el problema era poblar, luego se despoblaba por guerra, por hambre, por enfermedades, como lo veremos a continuación. En 1816 se inicia el tercer poblamiento. Aterrorizados por el azote realista, muchos pobladores de la zona subieron a la meseta contigua a las tierras altas de la hacienda de Cojumatlán y Toluquilla. Se fundaron entonces nuevas rancherías, nuevos pueblitos y se revivieron algunas rancherías viejas. La historia nos lleva entonces a dos hombres. Uno, don Antonio González Horta, y el otro, José Vicente Pulido, excombatientes avecinados en las rancherías altas de Cojumatlán. Del primero, de Antonio González Horta, se dice que fue pobre, alegre, casi ebrio, alcanzaba a pie un becerro encarrerado, fíjense nada más, ¿no? No, hombre, era todo un personaje. Bailaba estupendamente la danza de los cuchillos o morisca, que por lo que estuve checando estuve analizando en internet y buscando, es un baile típico allí en Michoacán. Y del segundo, de José Vicente Pulido, se dice que era dueño de vacas, tenía mucho ganado, despellejaba reses, por lo que estoy leyendo, bueno, pues se aprovechaba más la piel que los productos alimenticios que pudieran obtenerse de las reses. Capaba colmenas, no sabía que esa era la palabra con la que se extraía la miel de las colmenas, capaba colmenas, extraía cera y miel, de donde hizo una vasta fortuna. Fue un buen jinete, buen bebedor de mezcal, y como ellos dos, otros 100 jefes de familia para 1816 vivían en Cojumatlán al consumarse la independencia de México. Entre el año de 1821 y 1831, una época de paz, la población aumentó, pero luego disminuyó en 1833, es decir, en 2 años por el cólera. Desde 1834, es decir, el año siguiente, la guerra civil que se desató en la zona poblada en las zonas pobladas de la República Mexicana, empujaban gente hacia las partes pobladas, no tan pobladas de la República Mexicana, es decir, los enfrentamientos que había en ciudades muy importantes, lo que hicieron fue empezar a mandar a gente por algunas zonas que no eran tan conocidas en la República Mexicana, como es el caso, por supuesto, de la hacienda de Cojumatlán y las circunvecinas. La meseta de Cojumatlán y Toluquilla, bueno, pues lo que hicieron fue recibir a muchos prófugos de la patria en llamas. Imagínense nada más, ¿no? El lugar era aceptado, era libre, estaba a disposición de prófugos de la justicia para que llegaran ahí. Qué miedo, ¿no? Entre levantamientos de indios contra latifundistas que se quejaban de haber sido despojados de sus tierras, el aflujo de las familias no se detuvo. A la par, apareció un famoso bandido apodado el Tiznado, y en menos de 30 años la población se multiplicó en lo que será la parroquia de San José de Gracia. Así que pues bueno, pues hasta ahí espero que vayamos bien. Ahora vámonos con la sociedad de los vaqueros, cómo era la gente que vivía ahí.
como a grandes rasgos, ¿no? Cómo eran las niñas, los niños, las mujeres, los hombres, las costumbres, que está muy interesante y así es como se construye en realidad, pues la historia de un pueblo, ¿no? No solo por la parte geográfica, política, cultural, sino la gente que lo hace. Para 1860, ya nos estamos yendo unos 30 años más tarde, para 1860, en el tercio de la hacienda de Cojumatlán, en lo que será un siglo más tarde el municipio de Marcos Castellanos, era cosa de 2000 habitantes, imagínense nada más. Para ese año, el tercio alto había tenido 5 vidas. Uno, de 1523 a 1563, cuando fue tierra ignorada por los españoles conquistadores. La segunda, de 1564 a 1615, cuando fue hogar de vecinos y pasto de reses. La tercera, de 1600 hasta por ahí de 1790, que se dio un vacío económico. En 1791 hasta por ahí de 1850 y tantos, porque se repobló, fue tierra famosa por las batallas de Martín Toscano, y de 1860 en adelante, ¿no? Que es donde viene la historia que les narraré a continuación. Mm, Se dice que en aquellos ayeres no se vivía juntito, o sea, las casas estaban separadas una aquí, la otra a unos cuantos tantos metros, quizás hasta kilómetros. Las casas estaban separadas entre sí, pese a ser una pequeña porción de tierra, no así cercana a la ciudad. No quiere decir que porque estaban muy lejos estaban muy cerca de la ciudad, no, estaban, nadie las pelaba, era un pueblo en vilo, recuerden. Había relaciones con los demás, sí, había relación con otras rancherías, criollas de la meseta, pero no con el pueblo de los Serrano, ni con un famoso indio Mazamitla, que tristemente no cuenta Luis González y González, pues porque no había amistad. De la gente del poblado se dice que acudía por lo menos 3 veces en su vida a la vicaria de Cojumatlán. La primera vez en una canasta, cuando iban a bautizarse. Los padres iban a bautizar a la criatura. La segunda en caballo, cuando iban a casarse. Y la tercera, pues ya era en un petate, envuelto en un petate, en una mula que, de cosa curiosa, nos cuenta Luis González y González, le llamaban la sepultera, ya, para la muerte. Alguna vez, Alguna vez al año los grupos de pobladores eran visitados por algún arriero ocasionalmente de alguna localidad cercana para intercambiar. ¿Qué intercambiaban? Sal, salitres, utensilios y dinero. ¿Por qué? Mulas, queso, cera y mezcal. Seguramente eran algunos alimentos o algunos bienes que no se podrían adquirir de forma natural allá en su zona. Con frecuencia se daba el avecinamiento de algún prófugo de la justicia, como lo comentamos hace unos minutos, y bueno, pues como se lee, las relaciones con el exterior del lomerío alto eran muy mínimas y a nadie le importaba su desarrollo. Entre la década de 1850 y 1860, el crecimiento de la región fue galopante, creció desmedidamente. Los muertos morían, valga la redundancia, por pulmonía, diarreas, disenterías, viruelas, sarampión, piquetes de víboras, alacranes, machetazos, espadazos, dolores de esto, dolores de aquello, de cosa natural, ¿no? Alguna enfermedad que, pues bueno, por pulmonía a lo mejor llovió, no se cuidaron ni tan, pero ya no era como por cólera, por ejemplo, que diezmó tanto la población. Los rancheros, ¿qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Bueno, pues utilizaban su tiempo, la mayoría de ellos, para luchar contra animales salvajes, porque imagínense para 1860, cómo hubo de estar de bonita aquella zona, de fructífera, ¿no? Para que haya tenido animales salvajes, porque la gente todavía luchaba por extinguirlos. La mayoría lucraba con el ganado, las ovejas y los magueyes. De las vacas se obtenía en el temporal de lluvia leche, dulce, queso, y en las temporadas secas pues se utilizaba la piel, la apicultura no faltaba por supuesto, les daba cera para blanquear y la raspa de los mezcales les generaba agua, miel y aguardiente. Casi todos lo hacían en la población y además, este es un dato muy importante, remendaban con sus propias manos. Es decir, que ellos todo lo hacían, todo lo que necesitaban, utensilio, ropa, alimento, utensilios y demás, ellos solo lo hacían. Y cuando se averiaba, ellos mismos lo reparaban. Quiere decir que compraban muy poco, así que tenían una buena ganancia, ¿no? Un buen ahorrito. Cada aspirante al matrimonio, hay que decirlo, y esto es muy importante, cada aspirante al matrimonio, alguna vez lo escuché, este, en algunos poblados de África. Cada aspirante al matrimonio construía sin ayuda su jacal. Su jacal estaba cubierto de lodo, era una cubierta de lodo, de doble capa de lodo, techo de zacate, un cuartito, dormitorio, una cocina y un soportal para estar. El quehacer de las mujeres era inacabable y agobiante hasta la fecha. En cambio, los quehaceres del hombre pues eran un poco más bonachones, ¿no? Podían hacerse en alguna, en cualquiera o en ninguna hora del día. En ese entonces pues no había trabajo asalariado, así que lo que trabajar el ranchero era lo que tenía. Punto. Volviendo un poquito como a la hacienda,
Esta tenía sus 50,000 hectáreas, como le he dicho. Eran las hectáreas arrendadas a un rico de Cojumatlán, quien sembraba la mitad y agostaba reses por medio de peones y aparceros, y la otra mitad la subarrendaba a los rancheros. Él se quedaba lo mejor y lo demás, pues lo que no era tan fructífero, tan fértil, se lo daba a los rancheros a los cuales les cobraba. Aquella sociedad de mediados del siglo XIX la formaban 20 familias grandes o extensas en las que hacían de jefes los hombres, única y exclusivamente. Y bueno, sobre todo los hombres viejos. La mujer idónea, la mujer común, la mujer corriente, tenía que ser varonil, fortachona, y por su parte los niños debían de hacerse hombrecitos y las mujeres muy mujercitas, como los niños aprendían desde pequeños, al igual que las mujeres, las labores básicas de la vida y ayudaban siempre a sus madres, en especial a las mujeres. En aquella sociedad como la nuestra, pues por supuesto no podía faltar que el compadrazgo, el padrinazgo y demás. Por encima de cada jefe de familia extensa no había autoridad alguna, es decir, el jefe de familia era la única autoridad, no había más. En algunos casos esporádicos, el padre de Cojumatlán y los municipios de Zaguayo podrían pues como intervenir, ¿no? Con algún consejito o algo, pero de ahí en fuera no había más. ¿Era una sociedad libre? Esa es la pregunta. La costumbre dominaba, ¿eh? Em, las leyendas para aquellos ayeres nacen y dominan a la población por aquellos tiempos. Por ejemplo, está la leyenda de la Barranca del Diablo, ¿no? De un cuate que una noche fue a ver a su amada, se regresó muy tarde, de pronto, una mujer muy bella se lo topa a medio camino, él le quiere ver la cara, ella lo rasguña, se convierte en víbora, aparece por ahí en una barranca y dura una semana sin comer alimentos, sin beber nada, sin dormir y sin acordarse. Entonces, las leyendas comienzan a poblar aquel lugar de México. Nos vamos ahora con una división del texto que se llama Primera parte en busca de comunión. 1. Los ranchos, 1861-1862. Cojumatlán en venta. Nos vamos ahora, disculpen ahí, van a escuchar el tren, pero vivo muy cerquita de las vías del ferrocarril. Bueno, Santa Ana, este gran hombre de las 3 Bs, Su Alteza Serenísima, como él se denominaba. Santana hubo de huir del país al saber que Florencio Villarreal estaba al frente de un grupo de campesinos armados hasta los dientes y con el plan de Ayutla en la mano. Exigía la caída del gobierno y exigía de igual manera la formación de un Congreso Constituyente para así poder crear un Estado mexicano representativo, popular, federal. En el Congreso, el Congreso Constituyente, el gran pensador, que por cierto se guardó un año para hacer la Constitución del 57, el gran pensador liberal del siglo XIX, Ponciano Arriaga, proponía, que por cierto decía que el gobierno debería de ser del pueblo y para el pueblo. Ponciano Arriaga proponía que se distribuyeran las tierras, fíjense qué maravilla. Proponía por vez primera que se distribuyeran las tierras feraces, ¿no? Las tierras que, que dejaban dinero, que plantabas algo y se daba, hombre, que brotaba pasto al por mayor y los animales podían comerlo, que eran buenos para el agostadero, etc. Pues que se distribuyeran las tierras, ¿no? Y dárselas aquí pues, a los campesinos, a la gente laboriosa del país, a los capataces de México. Pero el Congreso jamás tomó en cuenta esa idea, ni siquiera las ideas planteadas o similares por Olvera y Castillo Velasco. Liberales y conservadores se pusieron a pelear, ya saben, a moquetazos por todo el país en una guerra que duró 3 años, la famosísima Guerra de los 3 años. Una guerra sin cuartel que, como dijo algún día Justo Sierra, ningún pueblo dejó de remover conciencias, hogares, campos y ciudades por la famosa guerra. Mientras la guerra se dio entre 1862 y 1867, ahora estamos hablando de la invasión tripartita, de la llegada del Imperio francés, de Maximiliano de Habsburgo, pues esto pasó desapercibido en un pueblo, fíjense nada más, ¿no? Pues, ¿a quién le importaba en San José de Gracia? Bueno, lo que hoy se conoce como San José de Gracia, ¿no? ¿A quién le importaba a los rancheros? No presentó preocupación por los habitantes de Cojumatlán. En la zona, entre 1861 y el 66, se dio una memorable docena de acontecimientos de escaso interés o significación nacional, ¿no? Pues la verdad es que tampoco le importaba a la nación, tenían problemas más grandes que andar viendo lo que pasaba en un pueblillo, ¿no? Al pueblo no llegaban las noticias nacionales, nos cuentan. Los rancheros hablaban de la aurora boreal, de aquellos ayeres de 1861, pero más importante, del fraccionamiento de la hacienda de Cojumatlán. Imagínense nada más qué pensaban los rancheros, ¿no? De que la hacienda se iba a fraccionar para venderse.
Bueno, ante este hecho insólito para su época, hubo sin embargo gente que nunca recibió tierra, que ni siquiera intentaron o metieron sus papelitos o levantaron la mano para pedir pedazos de tierra porque no creían que una hacienda se desmoronara. Yo me imagino a los rancheros que decían, pues quizá las ventas fueron fingidas, ¿no? Quizá era pues una treta de algún licenciado para quedarse con la fortuna de los rancheros del pueblo. Eso quiere decir que desde entonces ya había fraudes. Em, ¿Cómo es posible que los poderosos señores de Guaracho, San Antonio, Cojumatlán necesiten deshacerse de sus latifundios? Decían los rancheros, ¿no? Algunos indígenas también. Tal vez se debía al rumor, pensaban muchos, de la afición al juego que tenía la dueña de la hacienda de Cojumatlán y la administradora también, que recibió el dinero y la propiedad por herencia. Ella era doña Antonia Moreno. Discúlpenme que haga algunas pausas, pero estoy corrigiendo algunos errores de escritura. Bueno, estábamos con que la dueña era doña Antonia Moreno, lo que llevó a vender Cojumatlán, decían en los pueblos, los pueblerinos, no, no, pues es que tiene muchas deudas, le encanta el juego, la apuesta y seguro tiene deudas hasta el topete, hasta el copete y tiene que vender, ¿no? La propiedad. Bueno, la realidad era que en los años 30 de ese siglo del 19 ya había achaques sobre las tierras en cuestión. Por ejemplo, en 1836 el gobernador don Diego Moreno, que era el dueño de la propiedad, arrendó por 4,700 pesos mensuales la hacienda de Cojumatlán. ¿A quién? A un tal Luis Arceo. El arrendador, este cuate que tenía arrendada la tierra, arrendada a don Diego Moreno, muere. Y un año más tarde, en 1837, y tras batallar, porque pues quién se iba a aventar el tirito de 4,700 pesos anuales, cayó un tal don José Dolores Acuña, quien en 1846 renovó el contrato, lo que quiere decir que al menos del 37 al 46 le fue re bien. Al morir el dueño, don Diego Moreno, su tercera esposa, administró la hacienda. Aquí empiezan los problemas y que le dijo y que el otro y que el amigo y que se acuerdan del dueño, así que hay que poner mucha atención. La tercera esposa de don Diego Moreno administra la hacienda, la señora Sánchez Leñero, que muere, caray, durante la Guerra de los 3 años. El arrendatario, don José Dolores Acuña, no tenía para pagar los 4,700 pesos anuales y por eso fue removido de la propiedad y fue tomada por Antonia Moreno de Depeire. Bueno, Antonia le dio el poder a un tal Tirso Arregui para recuperar la hacienda y con esto pues fraccionarla y venderla. Tirso hace lo propio entre 1861 y 1862, fracciona en 50 y tantas porciones desiguales la superficie de las 50,000 hectáreas. Tirso Arregui vende fraccionada la propiedad, que había sido valuada por ahí de 50,000 pesos y la vende, ándale, en 110,000. Las tierras de Cojumatlán tuvieron dos tipos de compradores. Es algo muy interesante que nos aporta Luis González y González. Los primeros fueron los ricos de Jiquilpan, Michoacán, de Cotija y de Zaguayo. Los segundos, los riquillos del Valle de Pajacuarán, Cojumatlán y Mazamitla. Los subarrendarios, o sea, es decir, los que ya ven que era la propiedad, la dividían para el dueño de la propiedad, el que estaba arrendando, él la dividía y luego la subarrendaba. Lo subarrendado pues, es para lo que no da, lo que no hay agua, hay escasez de fructífera. Y lo mero mero pues, se lo quedaban ellos. Bueno, los subarrendatarios, los que no recibían las mejores tierras, pues, solo pudieron comprar ranchitos pequeños con muy pocas tierras de labor y algunos agostaderos de segunda clase. La toma de posesión de ranchos en que se fraccionó la hacienda se hizo en un solo día. Imagínense recorrer 50,000 hectáreas en un solo día. El 27 de julio del año de 1862. ¿Quién sabe cómo haya quedado ese arreglo y cómo haya quedado fraccionado? Una vez entrados en posesión de sus tierras, los nuevos dueños, los subarrendatarios, los pobres, ¿no? Digámoslo, levantaron cercos, corrales, cuaros, casas y jacales. Los ricos, en cambio, pues levantaron bardas, ¿no? No cerquitas. Con esto se dio paso al aumento del ganado bovino y también ovino y bovino. Se ensancharon los pastizales, se ayudó a la siembra, se inició una etapa de transformaciones y averías también. Comenzaba el merodeo de los republicanos por aquellos ayeres. Acuérdense que estábamos todavía peleándonos con la invasión, ¿no?, del Imperio francés con Maximiliano de Habsburgo. Y en aquellos ayeres comenzó el merodeo de los republicanos y los monarquistas por la zona, para ver quién se la ganaba. Y así la zona se trabó en combate contra la república y la monarquía. De un lado estaba un tal Linchant,
Y del otro estaba José María Arteaga, imagínense nada más, qué hombre, ¿no? Con 400 hombres cada uno, o sea, 400 y 400. Terminada la batalla, las mujeres de los rancheros de la ex hacienda de Cojumatlán se dedicaron a hacerles tortillitas, hombre, calientitas a los imperialistas. Así que, pues bueno, hasta aquí es el resumen. Ojalá que hayan disfrutado, ojalá que haya sido muy clara mi explicación. Y si no, vuelvan a ver el video. Yo soy Lalo Gómez y bueno, pues muchísimas gracias, compañeros.